Bien, bueno, llegó el momento de presentar la revista crítica y quería dar unas palabras introductorias. Cuando empezamos a idear la revista, bueno, por ahí por el año 2002, lo veíamos como un proyecto muy difícil, porque el hecho de tener una tribuna autoral, el diseño, la maquetación, la publicación, la financiación, bueno, un conjunto de elementos que uno dice, bueno, yo voy a publicar una revista, pero se va a superar una cantidad de obstáculos, llamémosle, para poder concretar ese proyecto. ¿Por qué queríamos una revista? Bueno, nosotros teníamos la formación de un grupo de docentes y de investigadores, de académicos y de universitarios en general, porque también incluía estudiantes y egresados, con una línea de pensamiento crítico, de pensamiento abstractico, del derecho como una ciencia, de considerar al derecho en forma interdisciplinaria, transversal, también con un sentido social, de tipo, podríamos decir, progresista, no en el sentido político progresista, pero sí el derecho está enmarcado, también tiene una interrelación con la economía, con la sociología, con la ciencia política, y dentro de un marco de la aplicación de las normas de la Constitución, era muy discutido en ese momento, de la protección de la víctima, de los contratos de larga duración flexibles, de los contratos conexos, es decir, toda una serie de aspectos que las sociedades iban imponiendo cambios en el derecho que nosotros considerábamos en nuestras investigaciones la recepción de esos lineamientos. Entonces, una tribuna autoral, una publicidad que pudiera contener esos aspectos era muy importante para nosotros. Por otra parte, los aspectos metodológicos, en que tanto insiste Arturo y compartimos, de ir por una publicación que no contuviera, sí que considerara en los artículos, pero que fuera básicamente doctrinaria, que no tuviera una parte de sentencia de jurisprudencia, que tal vez es atractivo para el abogado, es práctico tener una pastilla, le decimos nosotros, de jurisprudencia, un fragmento o una selección de sentencias donde pudiera haber, sino que fuera directo, y eso sí que era riesgoso, porque si yo hago una publicación con contenidos de jurisprudencia, sé que voy a llegar a un segmento del mercado fácilmente. Por lo tanto, era un proyecto desafiante. Bueno, ahí se planteó, creo que acá Javier trajo la revista número 1, porque la estoy viendo. Ahí se planteó el desarrollo, tuvimos el apoyo en ese momento de Carlos Álvarez, que era un editor independiente, que hay que agradecerle, porque nos apoyó, fue compañero de facultad. Luego, ya a partir de la revista 6, comenzamos a publicarlo con la editorial La Ley. Ahí también decidimos dar otro paso, que era indexar la revista. Indexar la revista significa que entra en unas bases que registran a las publicaciones como de calidad, y para eso hubo que hacer un comité, una junta de referato, un consejo de redacción, un comité de evaluación de los trabajos, uniformizar los tipos de cita, que todos los trabajos vengan con resumen, con abstract, con palabras claves, es decir, un trabajo donde ahí ingresaron a trabajar lo que es la Secretaría de Redacción, Santiago Mirande, José Luis Nicola, con José Martínez Mercadal y Hugo Díaz, porque llegan los trabajos, bueno, hay que ver cómo llegan, luego tienen todos unos procesos para que puedan ser aceptados y estén en las mismas condiciones de calidad que el resto de los trabajos. Y así hemos ido andando en ese
ese camino. La revista está indexada en Latindex, está reconocida en el grupo A por la Agencia Nacional de Acreditación de España. En Italia no está en el grupo A, hay dos grupos, un grupo de la falla A y hay una falla B, donde reconoce la calidad científica de las publicaciones, y Revista Crítica de Derecho Privado es la única publicación uruguaya de todas las materias que está reconocida en Italia para que el doctrinario pueda presentarla para que le valga en el currículum, y en otros países también, en Brasil también está en el grupo A, y así ha ido con un desarrollo que a quién se debe a los autores, ¿sí?, de calidad de todas partes del mundo, además de los doctrinarios uruguayos que nos envían trabajos, y por supuesto el público que la lee, que la adquiere, que la cita y que realmente es para ellos. Así que para nosotros es un honor, es un orgullo y una alegría llegar a 20 años de forma interrumpida, porque la primera es, bueno, tiene sus desafíos y es relativamente, digamos, entre comillas, fácil. La segunda, pero mantenerse, es el tema, ¿sí? Es como aquel del escritor que dice, bueno, hacer una novela, pero luego mantenerse en el tiempo escribiendo ya es mucho más difícil, y mucho más si vamos incorporando más contenidos, si la vamos mejorando, y se va consolidando, como creemos que ha sido la historia de la Revista Crítica de Derecho Privado. Así que agradecerle a Arturo, que fue un poco de la idea, que reconocerle el autor original, el que siempre estuvo impulsando, prendiendo los fuegos que después vamos manteniendo, y agradecerles a todos en la presencia de los autores que están aquí, a todos los que han participado, en la presencia de todos los estudiantes que han escrito, porque otra de las ideas nuestras era que los estudiantes también escribieran. Cuando había trabajos de calidad, darles la oportunidad para escribir. Hay muchísimos que hicieron, hoy mencionaba Hugo Díaz, pero creo que hay muchísimos que hicieron su primera publicación en Revista Crítica siendo estudiantes, como también a Arturo y a mí nos permitieron hacerlo nuestros profesores. Y otro tema que se nos planteaba en aquel momento, que en alguna publicación uruguaya no se permitía que hubiera publicaciones extranjeras para limitar el tamaño. Nosotros decíamos, pero bueno, el intercambio de opiniones entre las comunidades jurídicas de los diferentes países, máximo con la región y con la de España, y sobre todo España, Italia, donde tenemos mayor relación, era totalmente fundamental. ¿Cómo lo vamos a limitar? Un poco. Y tampoco se podía ingresar trabajo de estudiantes, pero ¿cómo no va a poder hacer eso? Entonces un poco también eso dio origen a la Revista Crítica, y lo que quería mencionar. Entonces, en definitiva, gracias, nuevamente gracias a todos ustedes por estos 20 años de Revista Crítica, y felicitarlos también a ustedes porque forman parte de la comunidad del núcleo y forman parte también de la Revista Crítica. De clase. Sí, esa es la murga, qué murga. Esto es como los actores que ganan un Oscar y los llaman para que reciban el Oscar y digan algunas palabras. Y todos dicen, ¡ay, pero qué sorpresa! Bueno, y sacan cosas así, cinco tomos, y si quiero agradecer a esto. Bueno, esto también. No me gusta llover sobre mojado, pero lo que hace que esto sea un momento de regocijo es lo que acaba de decir Andrés, y lo que seguramente va a decir Javier, que siempre estuvo al lado nuestro. En realidad queda bastante mal que uno lo diga porque no comprenden las generales de la ley, pero en el momento en que sale la revista fue
un acto de arrojo típico de un pionero, porque no se podían publicar trabajos extranjeros. Era una cosa que discriminatorio, pero total. Solo faltaba que dijeran, solo pueden escribir de tal género, porque ya, ¿verdad? Como extranjero. Y después, siempre decíamos con Andrés, escúchame, los estudiantes tienen que participar. La mente joven, la mente fresca, es vital, es unánimo, ¿no? Yo particularmente, queda horrible, voy a hablar en primera persona. Si ustedes leen los trabajos que yo publico, siempre hablo en tercera persona, pero no me gusta ni hablar en primera persona del singular ni en primera persona del plural. Vieron que a veces mucha gente dice, nosotros pensamos, y yo voy al autor y es uno solo. Digo, ¿quién es? Nosotros, no sé, ¿no? Bueno. O yo pienso, o yo opino, o mi opinión. Está bien, es legítimo, pero ahora voy a hablar en yo. Yo tuve varios maestros, no solo los de la Escuela Experimental de Malvinas, la que fui, ni los del Liceo Ferreira, pero hubo tres maestros, los siguientes maestros. Uno fue Horacio Casinelli Muñoz, Derecho Constitucional, porque él fue profesor mío y un día me invitó, siendo yo estudiante de primer año de la facultad, a que me incorporara a la revista más antigua de Derecho del Uruguay, que era la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración. Y ahí empecé mis primeras armas, recolectando fallos, que eran los que se llamaban, porque la jurisprudencia es el repertorio de fallos, y los contábamos, no había computadora, eran todo rudimentario. Y un día me dijo, ¿por qué no escribe algo? Y me inicié con una nota de jurisprudencia a una sentencia de Luis Torello sobre pacto comisorio, en la que había inventado una solución, pero que no estaba respaldada por el ordenamiento jurídico. Solución que después quiso ser plasmada e intentó y se plasmó, aunque imperfectivamente, en el Código General del Proceso, sobre la duplicación del pacto comisorio del Código Civil y el pacto comisorio en el Código General del Proceso. El segundo maestro mío, sin duda, fue Luciano Macedo. Luciano Macedo era profesor de lo que se llamaba en aquel momento técnica forense, práctica forense, hoy se llama técnica forense, que fue una persona con un arrojo maravilloso, porque fue un perseguido político, y cuando vino la intervención de la universidad, él renunció como un acto de rebeldía, desoyendo además una resolución de la Asamblea de Docentes que decía que había que quedarse lo más que se pudiera, pero que se respetaban decisiones particulares. Él fue el que me enseñó a mí a poner en los escritos de responsabilidad denominada antiguamente extracontractual por accidente de tránsito, no se olviden de poner a los estudiantes, entre los que yo estaba, que al demandado, siendo nosotros abogados del actor, le encontraron algunas gotas de sangre en el torrente alcohólico. Eso para mí fue extraordinario, porque decir que alguien venía en estado de embriaguez es demasiado fino, pero esto es mucho más fino, que le encontraron algunas gotas de sangre en el torrente alcohólico. Así haya sido cierto o no, porque en aquel momento no había espirometría. Los últimos dos maestros que voy a mencionar, que son los que tuve, son Eugenio Cafaro, un genial dador de aula, maravilloso. Jamás tenía un papel a la vista y jugaba con su anillo de compromiso, pasándoselo de dedo en dedo, e inventaba, en el buen sentido de la palabra inventar, en obligaciones, en contratos y en la denominada práctica notarial de obligaciones y contratos. Y él
elaboraba sus ideas hablando de una cosa fascinante. Eugenio Cafaro, que fue el director pionero de una revista que se llamaba Derecho y Sociedad, de la cual nosotros nos nutrimos para darnos cuenta cuál era la orientación. Y el último que voy a mencionar, y disculpen que me esté tomando un poquito más de tiempo, es el gran penalista, no profesor de Derecho Penal en Uruguay, y gran integrante de escritores, poetas y novelistas de la generación del 45 en nuestro país, integrada por Benedetti, Onetti, Idea Vilariño, Ida Vitale, Emil Rodríguez Monegal, Eduardo Galeano, que fue un defensor de oficio de menores, de quien yo fui un poco tiempo procurador. Se llama Carlos Martínez Moreno. Carlos Martínez Moreno, autor de una novela, muchas novelas, ¿no? Paredón, bueno, pero una que se llama, disculpe que me estoy cortando porque la verdad que es el manejo del lenguaje de él, se llamaba Tierra en la Boca. Y él, como defensor penal que era, que fue también defensor penal de presos políticos, sacaba historias de la realidad que le contaban. Y una vez le contaron a él una historia de un menor infractor, adolescente infractor, en aquel momento se decía delincuente juvenil, que provenía de un asentamiento marginal en el Uruguay, ennoviado con una muchacha que se había educado en el Crandon, que en aquel momento era un colegio, diríase hoy, cheto. Y se juntaron para delinquir y querían robar, como una aventura juvenil, querían robar una carnicería que estaba en una ochava. Y cuando estaban levantando la cortina metálica, aparece una figura tradicional del Uruguay que no existe ahora, que era los antecedentes de las empresas de seguridad, se llamaba el Sereno. Él iba en bicicleta con una linterna y un silbato. Y cuando lo ven venir al Sereno, la inexperiencia los conduce a matarlo, le tiran un tiro y lo matan. ¿Qué tiene que ver Tierra en la Boca con eso? A partir de ahí, la huida de esta banda de amigos que quisieron hacer ese delito para huir de la policía que les venía siguiendo los pasos. Y en un momento determinado se esconden en la ribera del arroyo Miguelete y la policía los venía siguiendo y se tiran cuerpo a tierra y caminan como y sienten la tierra en la boca. Esa novela, un día le dije, Carlos, yo no sé nada de literatura. No, pero usted dígame, mire, para mí esto es insuperable. Yo lo poco que he leído, porque el manejo lingüístico, la riqueza y además poca puntuación y poca coma y punto y coma para no quebrar el pensamiento. Cuando él tuvo que emigró, nosotros lo tuvimos escondido en un edificio, en un apartamento, porque lo venían siguiendo, y logra irse y se fue a Barcelona. De Barcelona pasó a México. En Barcelona me escribió una carta de agradecimiento. Bueno, muy bien. En México fallece muchos años después y él viene con su segunda esposa, Carmen, y con su hija de ese matrimonio, Matilde. Y vienen con las cenizas de Carlos Martínez Moreno, que le dan sepultura en el cementerio de Lucero. Y uno de los que habló al recibir las cenizas y darle sepultura fue Mario Benedetti. Y Mario Benedetti, que de literatura creo que sabía, en un momento determinado dijo, y cuando Carlos escribe Tierra en la Boca, para mí
la mejor novela de Carlos, yo sentí que Carlos Martínez Moreno me estaba mandando una señal. Porque para mis adentros dije, bueno, Benedetti concuerda conmigo. Pero eso quedó en el fuero íntimo. Y entonces Carlos Martínez Moreno fue un gran maestro, sin duda. En un momento determinado me dijo, y termino, no me tuteaba. Él me tutea por primera vez en esa carta de agradecimiento, y miren cómo lo escribió, porque no había computadora, escribía con los dedos así. Dice, mi querido Arturo, tutear o tratar de usted a una persona es, como todo, un convencionalismo social, pero como los tonos de la voz no van en el papel, comienzo por tutearte. Esa frase, como los tonos de la voz no van en el papel, bueno, eso lo hizo un maestro, ¿verdad? Bueno, y en base a ese agradecimiento, y que yo le había dicho que para mí esa novela era insuperable, no que era la mejor porque yo había leído solo eso, y Benedetti concordó conmigo como no tenía otro camino que concordar con. Así que ahí están mis maestros, y ellos son los que me abrieron las puertas, como nosotros con Andrés quisimos y seguiremos queriendo abrirle la puerta a la juventud, que son es una frase hecha, pero son el futuro. Y entonces, por eso la revista nuestra abrió las puertas, ¿no? Abrió las puertas y cerró heridas, porque lo que estaba vigente en aquel momento como tribuna autoral no tenía la affectio societatis entre emisor y lector, entre discípulo y profesor. Así que bueno, muchas gracias. Buen día. Me vienen 1000 anécdotas. Podría escribir 1000 versos esta noche. Pero me voy a ceñir a lo que escribí para no perder. Entre aquí, la revista número 1, la revista crítica de Derecho Privado, 2004, con el sello de Carlos Salers, editor, el Vallano, siempre fue el Vallano, sigue siendo nuestro querido Vallano. Y aquí, el número 20, han pasado 20 años. 20 años. ¿Cuántas de las que están aquí hoy no habían nacido todavía? O eran entonces niños de edad escolar. Nosotros, los hoy ya mayorcitos, éramos entonces jóvenes con ímpetus de revolución, todavía. Presentamos la revista en el Paraninfo, nos íbamos al Congreso de Salto, todos juntos, el último, que fuimos todos juntos. Hablamos entonces de la crítica, del pensamiento crítico. Invocamos a Kant, a la autorreflexión, al pensamiento que vuelve sobre sí. Desafiamos a desarrollarlo. La revista nacía como concreción del espíritu crítico, como producto, y cito textualmente, como producto de un sueño del núcleo de derecho civil, gestado al sano conjuro de creer en utopías, para perpetuar la firme voluntad de convertirlas en acto, de transformarlas en nuevos desafíos. Quizá identifiquen esta pluma galana. Nacía con el aliento tibio de un pequeño grupo de juristas, 4, a decir verdad, y unos cuantos, permítanme la expresión, cretinos útiles, que acompañamos como claque, que se reconocía, y vuelvo a citar a aquel editorialista, como soplo vital de apertura en el pensamiento del derecho privado uruguayo, en la senda abierta por Eugenio Cafaro y su revista
Ley y Sociedad, a quien se homenajeaba en este editorial. Destaco lo de claque. Según una definición que encontré, claque es un conjunto de personas encargadas de aplaudir en un espectáculo a cambio de asistir a él gratuitamente. En eso estábamos. En eso estamos. En esos 20 años, por estas páginas pasaron decenas y decenas de autores que han cultivado miles de páginas de estudios jurídicos. En tantísimos casos, la revista crítica de Derecho Privado fue la oportunidad para publicar los primeros trabajos, para hacerse a la mano. Sobre esa sólida y orgullosa base quiero pararme hoy, tomar este lugar para, como es de uso en los cumpleaños de números redondos, hacer un breve alto en el camino e interrogarnos, teniendo en mente la angustiosa sentencia de Rubén Darío, de dónde venimos y a dónde vamos. Este cumpleaños es una excusa para presentar algún desafío sobre los que creo, modestamente, tendríamos que ocuparnos en los próximos 20 años. Cuando estemos un poquito más arrugados y nos volvamos a juntar para decir pasaron 40 y 20 de aquel. Los que siguen son apenas unos apuntes, pensamientos en voz alta, basados en intuiciones y preocupaciones, con ánimo de provocación. El origen de estas desordenadas provocaciones está en cada día de mi semana, a las 8 de la mañana, cuando entre el querido Salón 1 y el Salón 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, me encuentro con algunas decenas de estudiantes que cursan una de sus tantas materias de grado. ¿Qué quieren? ¿Por qué están ahí? ¿Qué puedo aportarles desde mi función docente? ¿Debo satisfacer esas sus inquietudes o en su lugar insinuarles la existencia de un universo que para mí tiene sentido de vida? No podría responder a la primera pregunta, ese ¿qué quieren? ¿Por qué están ahí?, con certeza derivada de datos experimentales. Pero me aventuro a sostener que un número importante de ellos, seguramente mayoritario, quiere principalmente salvar la materia para seguir adelante. Y así, sorteando escollo tras escollo, recibirse para tener un título que le permita, con su trabajo, ganarse la vida. El interés de este estudiante es que la formación de grado sea una escuela de oficios. Como aspiración de mínima, un tránsito que le ayude a conseguir una habilitación que lo acredita como experto para realizar una actividad. Como aspiración de máxima, que le dote de las herramientas suficientes para poder realizar esa actividad experta. En todo caso, con el objetivo de ser parte del mercado. Ante ello, una opción docente es responder con cierta eficiencia a esa demanda del mercado estudiantil en este caso. Y en su mérito, transmitir al estudiante cuál es la práctica de este oficio jurídico. Y el oficio de referencia es, principalmente, el del abogado litigante y el del escribano o escribana, redactor-redactora de instrumentos. Yo no desprecio la formación práctica. Creo que esta práctica es actualmente necesaria en nuestra sociedad. Pero de lo que no tengo ninguna certeza, como apenas insinuaré más adelante, es cuánta de esa práctica va a ser realizable en un futuro nada lejano. Incluso por una escuela de oficios jurídicos, basar la formación universitaria en el caso, en la jurisprudencia, es cerrar los ojos y negar el cambio que tenemos delante en lo inmediato. Por ejemplo, hace ya años que la plataforma Ethereum permite crear contratos inteligentes, signifique lo que eso quiera significar, precocidos, parboilizados, como el arroz, y no susceptibles de incumplimiento.
Poco trabajo hay aquí para la confección de contratos o la gestión de conflictos por incumplimiento. Y sin ir tan lejos, cuando la otra parte del contrato es asesorada por uno de esos grandes estudios que operan en nuestro mercado, nuestros colegas tienen la amabilidad de enviarnos el texto del contrato en PDF para que nos enteremos con antelación a qué va a adherir con su expresión de voluntad quien nos consulta. De negociar ni hablamos. Hoy hay lentejas, las tomas o las dejas. Claro, siempre es posible ser parte de esta factoría de negocios jurídicos leguminosos. Y así también, de un mercado donde circula importante mano de obra asalariada, incluso ya en los primeros años de formación de ese proletariado con carné magnético colgado del cinturón. Pero en todo caso, las destrezas para desempeñar este trabajo dependiente no se adquieren en la universidad, sino en la propia factoría jurídica. Les confieso que mis desvelos parten de la reflexión en curso hoy sobre el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Menciono solo a título introductorio y no voy a abundar nada una parte del abstract de un reciente ensayo de Daniel, probablemente sea Daniel Susskind, publicado en castellano en la última edición de la revista Nueva Sociedad, número 307, septiembre-octubre de 2003. Dice Susskind: se suele afirmar que el trabajo no es solo fuente de ingresos, sino también de sentido. La relación entre trabajo y sentido permite pensar de otro modo los desafíos introducidos por la inteligencia artificial y también algunas respuestas. La inteligencia artificial afecta no solo la cantidad de trabajo, sino además su calidad. Estas nuevas tecnologías pueden socavar el sentido que las personas obtienen de su trabajo. Fin de la cita. Vamos a tener algunos problemas para dar trabajo valioso, de calidad, a quienes se hayan formado en la práctica de redactar contratos del siglo XX. Si es que esa práctica ya no ha perecido hace tiempo, bajo el enorme peso de los formularios a la Lagomarsino. Querido profesor que me tomó el examen de contratos en el milenio pasado, decía que las fuentes del derecho en Uruguay eran la Constitución, la ley, los decretos y la Lagomarsino. La Lagomarsino era la imprenta que imprimía los formularios de los contratos de arrendamiento. No sé si lo conocías. Formularios que reproducimos en nuestros cursos de técnicas notariales, aún contra todo avance doctrinario. Por eso seguimos haciendo, como siempre lo hicimos, un contrato de compraventa definitivo en cumplimiento de un compromiso de compraventa, por ejemplo. Pero eso es lo que pasa en la práctica, responden muchos de nuestros compañeros docentes, con la mayor buena fe y sinceramente convencidos de su función como docentes universitarios. Poco trabajo y mucho menos de ese que da sentido a la vida de un licenciado egresado de nuestra facultad, entrenado para el litigio de pequeñas causas. Postulo que en un futuro no lejano el trabajo no constituirá el centro de la vida de las personas. Aventuro que estamos frente a un cambio cualitativo en la evolución de la sociedad humana. A diferencia de lo que aún hoy sucede y que viene desde la modernidad, la venta de la fuerza de trabajo para subsistir y aún antes el trabajo productivo para sobrevivir, en el mundo de nuestros nietos y quizá de algunos de nuestros hijos, el centro de la vida humana no estará en el trabajo. Y ello incidirá no solo en la forma de obtener el ingreso para la subsistencia, sino en el sentido que damos a nuestras vidas. No me voy a extender, como decía en este momento, en esas consideraciones. Los invito a introducirse en el tema a partir de la lectura de Susskind, que recién mencionaba, y también de un libro muy lindo, Un mundo sin trabajo,
de este autor británico economista. Y a partir de allí, tras la bibliografía que recoge, profundizar el análisis. En esta perspectiva, en especial la del trabajo como fuente de ingresos para la subsistencia, pero también como factor de sentido para la persona, me parece que vale la pena plantear, replantear, volver a mirar para qué hacemos docencia en derecho, para quién y para qué sociedad. Quiero invitarles humildemente a mirar y reproponer críticamente nuestra función académica. Sobre esa base, rediscutir nuestra práctica, tanto en el salón de clase como en las páginas que recogen los resultados de nuestras investigaciones jurídicas. Creo que aquel soplo vital de apertura y el ánimo crítico que evocaba al inicio de esta breve presentación exigen hoy desafiar este debate. Sepan disculpar ustedes estas divagaciones de un docente universitario que se está haciendo ya mayor, pero que en todo caso no quiere, no se imagina, de acuerdo a su posicionamiento ético-político, renunciando antes de su último aliento a mirar críticamente el hoy y simultáneamente a seguir porfiadamente haciendo cosas para transformar la realidad a través de la razón en el compromiso con el otro para servir. 20 años después, como la precuela de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, que también en este caso eran 4, quiero invitarlos a repensar críticamente nuestra función de constructores de academia, de universitarios comprometidos con el mundo que queremos construir. Gracias.